Estamos de nuevo en su programa Hombres de Verdad y en el caso de hoy, José, es ese tipo de programa que uno quisiera como que no pasara una semana y otra entre programas, porque algunos se quedan como, ay, pero yo también quiero que hablen del otro lado. Sí. Y esto lo decimos porque la semana pasada estuvimos conversando acerca de el deber de la esposa de respetar a su esposo. Y hay hermanas que tienen una semana esperando este programa de hoy, porque dicen, sí, pero nosotros también queremos que ustedes le digan a ellos lo que es su responsabilidad. Eso está bien y no hay problema, pero recuerden lo que nosotros establecimos desde el principio. La responsabilidad de cada cónyuge no depende de la responsabilidad del otro. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Así como le dijimos a las esposas que deben de respetar a sus esposos independientemente de cómo sus esposos sean, así en el día de hoy vamos a ver cómo los esposos deben de amar a sus esposas y eso es independiente de cómo ellas sean. Claro que cuando usted tiene un esposo que la ama o usted tiene una esposa que lo respeta, la labor de cada uno de nosotros se hace muchísimo más fácil. Y un aspecto importante con respecto a eso, ya que ahora vamos a dar las dos caras de la moneda. La segunda. Sí, pero ya van a tener completo las Vamos dos. a completar, sí. La otra cara de la moneda. Sí. Y si usted quiere ver con respecto a lo del respeto, que quizás no lo pudo ver, puede ir a Radio Eternidad y buscarlo en YouTube y puede encontrar el programa anterior. Muy bien. Pero algo que quiero enfatizar con respecto a este tema tan importante y determinante en la vida matrimonial, y es que miren, aún en nuestra relación con Dios, de un Dios perfecto, Marcos, completamente perfecto, nuestra obediencia y sumisión a lo que Él establece facilita a Dios obrar en bien de nosotros. Tú encuentras tantos pasajes de la Biblia, no que facilita la salvación, sino el obrar de Dios. Tú encuentras tantos pasajes en las Escrituras con respecto a la nación de Israel, cuando Dios por ejemplo, un ejemplo más específico, cuando Dios estaba hablando acerca de Elid, en primer libro de Samuel, capítulo 2, dice, yo había dicho que a Elid le iban a todos sus hijos. Yo no lo voy a hacer así, porque habían sido rebeldes, sino que no van a morir en edad viril. Siempre que nosotros miramos a Dios, las promesas, las obras incondicionales de Dios, como es la salvación del alma, es algo eterno que nunca vamos a perder. Pero con respecto a nuestra relación con Él, Él sí demanda de que nosotros nos sujetemos a ellos como un estímulo, podemos decir así, para Dios cumplir sus promesas, de esas que, como dicen los libros de teología, son esos aspectos, esas promesas que son condicionales y las que son incondicionales. Le digo esto para que usted vea que el énfasis que queremos hacer es, dama, hermana, dedíquese a respetar a su marido, porque eso va a estimular a su marido. Primero, eso honra a Dios, obedece los mandatos, la palabra de Dios, pero estimula al marido a amarle, tarde o temprano. Y es bueno hacer esa aclaración, porque a veces la mujer dice, yo tengo 5 años, 6 años respetando a este hombre, y este hombre yo no veo cambio. Tarde o temprano Dios va a hacer su obra. Y nosotros hombres tenemos que amar a nuestras esposas, como dice la Biblia, como Cristo ama a la iglesia. Y la iglesia no es que se comporta exactamente como Cristo quisiera. En lo absoluto. En absoluto. Si hay algo obvio, y esto es importante que lo entiendan los esposos, si hay algo obvio, es que Cristo no nos ama por lo que nosotros somos, ¿eh? Así es. Porque si es por lo que nosotros somos, Cristo debiera estar hastiado de nosotros. Porque el mejorcito de nosotros, tiene pecados que comete contra Dios por tiempo y tiempo y tiempo, y es como si no aprendiéramos. Así que no. Dios no nos ama porque ¿y cómo Dios va a dejar pasar esta figura? No se crea eso. Dios nos ama a pesar de nosotros. Y Él dice que debemos amar a nuestras esposas igual como Cristo nos amó. Así que
no importa lo que usted me diga de su esposa, porque a veces los esposos, para justificar su falta de amor a las esposas, empiezan a acabar con ellas y empiezan a describirlas como las peores mujeres del mundo. Y es en ese momento que a mí me gusta recordarles que no se la impusieron, por lo menos aquí en Occidente, no se la impusieron, sino que se fue la que él eligió. Así que no puede ser que era espectacular y buenísima cuando tú la conociste y ahora resulta que es lo peor del mundo. Y que hay un proceso de madurez, hay un proceso de crecimiento que todos tenemos que esperar. Claro. En el ser humano. Pero también el amor del esposo, el amor igual que el de Cristo a la esposa, facilita, como hemos dicho, el respeto de la esposa. Por eso Cristo a las 7 iglesias, Él escribe y le dice las cosas buenas y malas y le dice, cambia, arrepiéntete. De manera que hay un cuidado del Señor sobre su iglesia y un amor, y Él igualmente nosotros tenemos que tener con nuestras esposas. Estaba buscando, Marcos, y tú y yo lo hablamos como definiciones de amor, porque yo sí encontré definiciones de respeto. Es fácil encontrar definición de respeto, pero no de amor. Pero vi algunas. Me gustaron algunas de esas, unir una cosa con la otra. Dice que el amor es un sentimiento supremo que una persona puede experimentar hacia alguien. Y me gustó mucho porque son definiciones no de gente cristiana. Eso me agradó muchísimo. Pero también dicen que el amor es una unión no material sino espiritual. Qué bueno eso. Que puedan ellos entender, todos los que estudian el ser humano, que el amor no es algo que pueda ser, como yo leí en una ocasión, que unos científicos en México, que yo pienso que no tenían nada que hacer, descubrieron de qué lado del cerebro es que se produce el amor. Yo lo leí en una revista que se llama Muy Interesante, que yo siempre suelo comprar. Y ahí es muy buena la revista. Pero yo dije, no, es que eso es parte de la naturaleza de la imagen de Dios con la que el Señor hizo al ser humano. Son sentimientos, emociones, como tú quieras llamarle, cualidades que son indescriptibles porque son propias de Dios. Y esa imagen de Dios hizo que esos atributos morales o comunicables, como dicen en la teología, fueran parte de nosotros, no solamente para nuestra relación de nosotros los humanos, sino nuestra relación con Él. Porque fuimos creados para su gloria, fuimos creados para relacionarnos con Dios antes que con nosotros mismos. Dios pensó en eso. Y también, obviamente, con nosotros mismos. Sí. No, pensando en eso de definición, que es interesante que en las Escrituras no aparece una definición de amor. Algunos pueden pensar inmediatamente que sí, pensando en 1 Corintios 13, pero ahí no hay una definición, hay una descripción. Y es sumamente interesante porque si bien es cierto que el amor involucra sentimientos, eso es obvio, no es menos cierto que la descripción que da Corintios del amor no lo hace en términos de sentimientos, sino en términos de acción. De acción. ¡Wow! Y eso tiene que ver con la voluntad. Exacto. No dice el amor es hermoso, el amor es emocionante. ¿Eso es verdad, José? Pero no, es hermoso, es emocionante. Óyeme. Embriaga. No. No es poético. Dice, no exacto, es una definición poética. La definición no se usa adjetivos para describir el amor en 1 Corintios 13, sino verbos. Y los verbos son sinónimo de acción. Y acción significa cosas que nosotros hacemos. En otras palabras, se describe el amor de acuerdo a sus frutos. Si alguien no tiene esos frutos en su relación con una persona, no puede decir que la ama. Pero también, Marcos, ahí está el misterio de esa cualidad. El misterio es que ¿qué es lo que internamente, verdad? Porque esa es la parte que siempre la filosofía quiere encontrar la raíz de todo. ¿Qué es lo que internamente produce esas acciones, como tú bien dices? Yo les voy a decir que lo que veo en las Escrituras de parte de Dios es algo que es lo que Dios ha puesto para unirnos de manera profunda con Él y con los demás. Es una cualidad, es una emoción profunda que Dios ha establecido
en el corazón, en el alma de los seres humanos para que nos impulse a tener una relación buena con nuestros semejantes, aún, Marcos, con nuestra naturaleza pecaminosa. Uh-huh. Qué grande es esa obra de Dios allá adentro. Uh-huh. Que esa imagen y semejanza de Dios, aunque fue estropeada, como dicen los teólogos, pero no fue erradicada. Uh-huh. Y una de las tantas cosas que nosotros recibimos en la salvación cuando Cristo nos salva, ¿qué es? El amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones. ¡Wow! Porque por culpa de nuestra naturaleza pecaminosa, que afectó tanto el amor y que lo volcó, como alguien me dijo, es que a mí alguien me dijo, es que en esta generación no hay amor. Y yo le dije, eso es lo que más hay. Lo que tú tienes que mirar es a dónde se está yendo ese amor. Porque en segunda de Timoteo, capítulo 3, dice que tienen que saber el carácter de los hombres en los últimos tiempos. Y ahí menciona 3 veces el amor. Pero mira hacia dónde. Amadores de sí mismos, para allá que se va. Sí. Amadores de la plata, porque la palabra significa filarguro, que es una combinación de plata y amor. Sí. Y luego amadores de los deleites. Más que de Dios. Exacto. Entonces, sí hay más amor que nunca. Pero hacia dónde el pecado lo está dirigiendo. Exacto. Cuando uno viene a Cristo, el Señor cambia todo eso y ahora nos pone a amar a Dios 1000 veces más que a los deleites. Amén. Amar más la gente que Dios nos da que las cosas que Dios nos da. Y amar más a nuestras esposas, hijos, que a nosotros mismos. Uh-huh. O igual, por lo menos, como dice la Escritura. Pero mira, entonces, habiendo establecido eso, ¿verdad? Me encanta cómo tú empiezas a definir el amor a la esposa. Porque me gusta la forma, porque podemos empezar diciendo que el amor a la esposa es también sumisión. Pero no es sumisión lo que tiene que tener la esposa y el esposo. Pero no se equivoque. Exacto. No es sumisión a su esposa. Es sumisión a Dios. Una sumisión temerosa a Dios. Esto es importantísimo. José, a veces estamos tan permeados los cristianos por los conceptos actuales que empezamos a reinterpretar. Y ya hemos dicho en más de una ocasión... Y redefinir. Ya hemos dicho en más de una ocasión que yo escuché en una ocasión a alguien que decía que no es solamente que la esposa tiene que someterse al esposo, sino que el esposo también tiene que someterse a la esposa. ¿Dónde está el argumento en Efesios o en el versículo 21 donde dice someteos unos a otros en el temor de Dios? Pero eso es una mala interpretación, porque si esa es la interpretación correcta, entonces tú tienes que seguir leyendo y vamos a llegar a la conclusión de que también los padres tienen que someterse a los hijos. Sí. Si tú sigues leyendo, vamos a llegar a la conclusión de que también los amos tienen que someterse a los esclavos. Entonces, no significa eso. Cuando dice someteos unos a otros es dependiendo de las esferas donde han sido colocados. ¿Por qué? Porque yo soy esposa tuya, tú eres esposa mía y tú tienes que someterte a mí como esposo. Ahora suponte que trabajamos en la misma compañía y tú eres mi jefa en la compañía. ¿Tú sabes qué? Yo tengo que someterme a ti. Yo no puedo en la compañía decirte cuando no nos están mirando, mira, cuidado, que tú sabes que tú eres mi esposa, mira a ver lo que tú haces, lo que tú me vas a ordenar. Exacto. No, porque son ámbitos diferentes. Así que, habiendo dicho eso, lo que debe de llevar en primer lugar a un esposo a amar a su esposa, independientemente de cualquier defecto, independientemente de cualquier situación que tenga su esposa, aún independientemente de que su esposa sea irrespetuosa, lo primero que el esposo debe de tener para poder amar a su esposa es una sumisión al temor de Dios. Sí mismo. Y cuando decimos eso es porque, obviamente, que cuando a ti te ponen, Marcos, y eso es lo que encontramos en la Biblia, cuando a ti te dan una posición de autoridad, el Señor siempre quiere dejar claro que eso tú tienes que desarrollarlo bajo las normas de Dios. Eso es lo que significa someternos en el temor a Dios. El hombre tiene que someterse a Dios para amar a la esposa y la esposa tiene que someterse a Dios
para respetar Así mismo. a su marido. Así es. Porque el contexto, el versículo, se explica eso. Declara de una manera fuerte esas verdades, y ningún texto de la Escritura, como dice la Biblia, es de interpretación privada. Tú no lo puedes privar del contexto bajo el cual se dijo tal enseñanza. Entonces, ¿cuál es la ventaja de eso? Eso tiene todas las demás acciones del marido, tiene que estar sujetas a lo que Dios establece, que es su rol, y que él no puede ir más allá de ahí, que pueda perjudicar, que pueda dañar, porque como dice la Biblia, el amor no hace mal al prójimo, que el amor está mandado a que tenemos que perdonar todo pecado. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8, el amor cubrirá multitudes de pecado. Y Proverbios 10, 12 dice que el amor cubrirá multitudes de faltas. Entonces, puede parecer como que el amor es lo que se le exige al hombre es sentimientos y emociones. No, es como dijo Marcos, al hombre se le demanda el amor en comparación con todo el esfuerzo, la dedicación, el sacrificio que ha hecho Dios por nosotros y Cristo por su iglesia. Entonces, eso es más fácil respetar que amar. Porque tú puedes respetar a gente que tú no amas. Tú puedes respetar al policía de la calle, tú puedes respetar al jefe, tú no tienes que estar ligado sentimentalmente a esa persona, pero en el caso del hombre, el hombre tiene que estar ligado profundamente a su esposa con ese amor de Dios. Y que cada una de sus acciones, él tiene que saber que tiene que tomar en cuenta a Dios, como dice 1 Corintios 11, que dice que Dios, el Padre, es la cabeza de Cristo, y Cristo la cabeza del hombre, y el hombre la cabeza de la mujer. Hay un orden jerárquico, y que cuando dice que el Padre es la cabeza de Cristo, es que Cristo ha asumido un rol aquí en la tierra como cabeza de la iglesia, y la Biblia lo que quiere decir, no lo está haciendo él independiente al Padre y al Espíritu Santo, sino bajo la sujeción de aquel que le envió a hacer ese trabajo de ser de cabeza de la iglesia. De hecho, ese texto es genial para demostrar que la sumisión no significa falta de igualdad, porque cuando se habla de la sumisión de la mujer, muchas veces se dice, eso es entonces que el hombre es superior. No, eso es un orden jerárquico, porque en ese mismo texto se muestra que Dios es cabeza de Cristo, y Dios no es más Dios que Dios el Hijo. Es sencillamente un orden jerárquico de funcionamiento. Ahora, José, tú volviendo a nuestro punto de cómo el esposo debe de amar a la esposa, tú mencionabas en tu material que amar a la esposa es consideración. Y te ibas al texto de Job 2, 9, 10, donde dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Marcos, cuando miré eso, es que la respuesta de Job era una respuesta de alguien que tiene misericordia, alguien que tiene conmiseración, de su esposa que ama, pero que en ese momento está fuera de sí, por decirlo así. Pero a Job le acaban de decir, muérete. Sí. Y él pudo haberle contestado mal. Muérete tú. Sí. Pero eso no fue lo que él contestó. No. Y mira, ni siquiera le dice fatua. No le dice fatua. Según el texto. Como las mujeres fatuas. Es como yo no te estoy ofendiendo. Tú estás asumiendo un rol que no es el tuyo. Tú has sido una buena compañera, pero fruto. Y es bueno, Marcos. ¿Tú sabes por qué? Porque las mujeres se desesperan. Esa es su naturaleza cuando están enfrentando una situación angustiosa. Yo le he dicho a muchas hermanas, madres solteras de la iglesia, cuando tú estés en una situación apremiante, no toma una decisión, llámame, consúltame, porque las he visto. ¿Y por qué te metiste en esa deuda tan onerosa, tan fuerte?
Ay, pastor, es que estaba presionado con esto y aquello. No, mira, te hubiese recomendado estas opciones. La mujer tiende a que bajo presión tomar decisiones que no son las mejores. Eso puede decir que eso lo puede pasar a todos, a hombres y mujeres. Pero ellas, de forma emocional, tienden a tomar ese tipo de decisión. Entonces, aquí encontramos un hombre misericordioso, compasivo con su esposa y dice, yo le entiendo a ella. Estamos pasando por un tiempo en que hemos perdido nuestros hijos, hemos perdido nuestras vacas, nuestros camellos, todos nuestros bienes. Nos hemos quedado sin nada. Yo enfermo. Y la costumbre de la época es que los dioses son protectores. Los dioses son los lares de la casa. Antes los griegos llamaban el lar, que era el dios de la casa. Los dioses fueron creados por los seres humanos para protección. Así fueron creados por los seres humanos. El Dios nuestro es un Dios que protege y guarda. Y lo que está diciéndole ella es... Y Él nos creó a nosotros, no nosotros a Él. Exacto. Y ella lo que está diciendo, si no nos protege, entonces deja ese Dios. Uh-huh. Un momento de debilidad. Uh-huh. A mí me gusta mucho esa historia, me fascina, para entender, para explicar a los hombres la naturaleza de la mujer. Esas son así. No tenemos que usar ninguna palabra despectiva en contra de ellas. Son así. Pero nosotros estamos ahí para decirle, no, mi amor, te entiendo, te comprendo. No estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Que recibiremos, mira cómo él respondió, recibiremos de Dios el bien y no el mal. Y dice la Biblia que no pecó Job con su boca. Uh-huh. O sea, no fue movido por su mujer. No nos relata después todo lo que pasó entre ellos, pero siguieron juntos. Sí. Entonces, cuando nuestras esposas fallen, tenemos que responder, tenemos que reaccionar con conmiseración, como dice la Biblia, con compasión, con misericordia, considerando las circunstancias bajo las cuales ellas hablan y actúan. Uh-huh. Y eso es una muestra de amor. Esa es una muestra de amor. Yo hoy leí en Inglaterra de los años del siglo XVIII de un hombre ateo que se paró y dijo, yo no creo en Dios. En medio de un culto se paró. Yo no creo en Dios. Y si es verdad que Dios existe, le doy 5 minutos para que me mate. Y todos se quedaron frisados esperando los 5 minutos. Y al final él le dijo, Dios no existe, le di 5 minutos para que me matara y no me mató. Lo desafié y no me mató. Se sentó. El predicador dijo, lo que usted acaba de demostrar es que la paciencia y el amor de Dios duran más de 5 minutos para usted. Entonces, de igual manera, tú y yo hemos leído de gente que hasta han blasfemado en contra de Dios. Y al final terminan siendo creyentes, convertidos. Uh-huh. Precisamente por ese amor y compasión, porque la Biblia dice que Él se acuerda de que somos polvo. Y es bueno que nosotros nos acordemos que nuestras esposas son mujeres. Sí. Yo le dije a un hermano de la iglesia, las mujeres son mujeres primero y después cristianas. Son mujeres primero y después cristianas. En el sentido de que, aunque suelen ser buenas cristianas, pero en circunstancias como esas reaccionan así. No debiera ser, pero muchas veces debieran de ser cristianas mujeres. Exacto. Igual que nosotros. Exacto. En lugar de hombres cristianos, deberíamos ser cristianos hombres. Y no es que siempre la esposa de Job reaccionó así, sí. ni las nuestras. Sí, porque no se vuelve a mencionar. Pero a mí me ha pasado con mi esposa. Uh-huh. A mí me ha pasado. Y yo le he dicho, no, mi amor, no, así no. Uh-huh. Tú hay otra cosa que tú mencionas, José. Tú dices que amar a la esposa es cuidado y provisión. Explícanos un poquito al respecto. Bueno, recuérdate, Marcos, que en el libro de Efesios, el capítulo número 28 y 29. 5, versículos 5, 28 y 29. Capítulo 5, gracias. Capítulo 5, versículos 28 y 29 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció su propia carne. ¿Y qué uno hace con su propia carne? La sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces, aquí está diciendo, mira, Cristo a la iglesia la sustenta y la cuida.
tú a tu cuerpo lo sustentas y la cuidas, y tu mujer, que es un solo cuerpo con ella, tiene que sustentarla y cuidarla. Tiene que proveerle todo lo que ella necesita. Y tiene que tener ese cuidado, esa delicadeza en el trato, al hablar. Porque hoy esa delicadeza, Marcos, se ha perdido hoy en día entre los seres humanos. La gentileza, el piropo, el halago. Eso se ha perdido. Y es algo que nosotros tenemos que hacer con nuestras esposas. Yo recuerdo que leí una historia de esas que uno suele hacer en esas conferencias de matrimonio para no parecer payasos, sino para tener momentos jocosos, ¿verdad? De un hombre que en una reunión de parejas se pararon los organizadores y le dijeron: tenemos un premio para el hombre más gentil, más que cuida a su esposa, que la protege, y es el hermano Juan Pérez. Entonces lo llamaron, le dieron un regalito, y él preguntó: bueno, ¿y por qué ustedes me dan ese regalo? Es que nosotros tenemos meses viéndolo a usted, que cuando usted va al parqueo, usted va y le abre la puerta a su esposa, espera que ella entre y después le cierra la puerta. Es un acto de gentileza, de delicadeza, que los hombres de hoy en día no tienen. Y él se rió y le dijo: sí es cierto que lo hago, pero tengo que ser honesto con ustedes. La puerta mía no abre por fuera. Yo le abro la de mi esposa para que ella me abra la mía. y después le dijeron los organizadores: hay circunstancias que suceden en un matrimonio que obligan a que nosotros seamos gentiles con nuestras esposas. Así que su premio está ganado. Cuando la puerta suya se arregle, sígalo haciendo. Su esposa. Entonces, sí tenemos que recordar que tenemos que cuidarla. Y hay un texto en el libro de Pedro que dice que tenemos que tratarla a ella como vaso más frágil. Pero a mí me gusta siempre hacer esa aclaración, hermanas. Viva como un vaso frágil. Porque algunas no actúan como vasos frágiles. Y después esperan que sus maridos también las traten como vasos frágiles. Otra cosa interesante en el texto que generalmente no se ve: nosotros somos vasos frágiles, pero ellas son más frágiles. Sí. Hay una comparación. Sí. Es como tú tienes que darle, porque si nosotros nos ponemos a pensar, nosotros somos el texto frágiles. Lo que dice es más frágil. Exacto. Entonces, ellas son vasos más frágiles. Una buena aclaración. Y ellas requieren de nuestro cuidado. No lo había pensado. Y ya, como se nos ha ido el tiempo prácticamente, una última cosa que me llamó también la atención es que tú decías, José, que amar a la esposa es total fidelidad. Y el texto que tomaste fue 1 Tesalonicenses 4, 3 y 4, donde dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y tú has leído versiones que dicen vuestro vaso. Sí. Pero es lo mismo, Marcos, porque se refiere como a tu cuerpo. Sí. Entonces, tú tienes que mantener tu cuerpo libre de fornicaciones y de inmundicia. Sí. Otros lo traducen así porque lo relacionan, ¿verdad?, con la fragilidad de la mujer, y que en otras partes se ha hablado así. Pero cualquiera que sea, es bueno que nosotros sepamos que parte de nuestro amor a nuestras esposas, viviendo bajo la sumisión de Dios y el temor de Dios, es mantenernos lejos, con miradas, con palabras, con textos, con lo que fuese, de cualquier forma de infidelidad. Cualquier forma de infidelidad. No solamente la física, ya consumada, sino de ese galanteo que a veces se tiene, de esos saludos que tienen maldad en ellos, de este asunto con el celular. A mí una hermana me llevó muchísimos impresos de una conversación de un hermano con otra hermana. Mi amorcito, ¿cómo amaneciste hoy? Cuando yo lo confronté, no ha pasado nada entre nosotros. Sí, pero tú has sido. Esas no son expresiones. No son expresiones. Y hay un autor, Marcos, que menciona los 5 tipos de adulterio. Él menciona que uno es galanteo, otros son amoríos, que es como esas conversaciones continuas, otras fantasías, y así sigue diciendo. Y el último es ya el adulterio, donde ha habido una relación sexual consumado.
Una vez una esposa de unos buenos hermanos de la iglesia se me quejaba de que su esposo se estaba relacionando con alguien y que ella entendía que no era la manera correcta. Yo me lo senté a él aparte y le dije, mi hermano, he oído esto, ¿tú has tenido relaciones sexuales con esa mujer? Y me dijo, no. Y después le dijo, ¿tú has fornicado, adulterado con esa mujer? Y me dijo que no. Entonces yo le busqué el escrito, se lo leí. ¿Algo de eso ha pasado? ¿Sabes lo que me dijo él? Las 4 primeras han pasado. Él abrió los ojos, se puso como pálido cuando él entendió que no era la última solamente. Uh-huh. Y me dijo, sí, pastor, las 4 primeras han pasado. Uh-huh. Entonces es bueno que sepamos que el amor a nuestras esposas nos obliga a una fidelidad total y que no puede haber ningún tipo de acercamiento o de relación que nos pueda guiar a nosotros mental, emocional, uh-huh, espiritual y físicamente al adulterio. Primero por amor a ellas y luego por el temor a Dios, por la sumisión a Dios, que Él nos enseña a nosotros, no adulterarás en los 10 mandamientos antes de que estemos casados. Uh-huh, uh-huh. Bien, resumen de todo lo dicho. Ame a su esposa incondicionalmente, como Dios nos amó a nosotros y de la manera que nosotros hemos visto. Eso es lo que Dios espera de cada esposo, de nosotros y de todos los que nos escuchan. Esperamos estar con ustedes en una próxima entrega de su programa Hombres de Verdad. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.